Estaba parada cerca de la escultura de hielo cuando ella me encontró. La recepción era exactamente como me esperaba, ruidosa, carísima y superficial. Era el gran día de mi primo Marcos. Marcos, el eterno niño de oro de la familia, estaba con su nueva novia, Claudia, una mujer que llevaba su vestido de diseñador como si fuera una armadura. Ella agitó su copa de champán y me miró de arriba a abajo. Marcos me dijo que estabas en la Armada, preguntó con un tono que goteaba condescendencia. Eso debe ser muy duro. ¿Haces tareas administrativas? ¿Recursos humanos? Mantuve mi expresión neutral. Algo así. Era el guión familiar. Mi trabajo era una nota al pie de página. Claudia se rió y se volvió hacia el hombre a su lado, su padre, el señor Jiménez. Ah, espera, se rió ella con malicia. Marcos dijo que estabas en diseño naval. ¿Y qué haces? ¿Te encargas de la decoración floral de los barcos? Toda la mesa soltó una risita. Marcos miró hacia otro lado, avergonzado por mí. No miré a Claudia. Miré más allá de ella, mis ojos aterrizando directamente en el señor Jiménez. No, dije, mi voz tranquila pero cortando el ruido de la fiesta. Yo los comando. La música pareció desvanecerse. El señor Jiménez se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. Lo dejó en el plato, su actitud cambiando al instante. ¿Comandar?, preguntó con la voz repentinamente seria. ¿Cómo en? Le sostuve la mirada. Almirante Velasco. La risa de Claudia murió instantáneamente. Marcos se quedó completamente pálido. Pero ese momento no fue el principio. Fue el punto de ruptura. El verdadero insulto había ocurrido 3 semanas antes. Una llamada telefónica llena de pánico. Mi tía Clara, la madre de Marcos y una mujer que equiparaba el estatus social con el oxígeno, estaba al otro lado. Ana, querida, comenzó con la voz tensa por la ansiedad. La boda de Marcos es muy importante. Tenemos invitados muy influyentes. Simplemente escuché sabiendo ya hacia dónde iba esto. El padre de Claudia, el señor Jiménez, estará allí, se apresuró a decir. Es el CEO de una gran empresa de defensa. Marcos está tratando de cerrar un trato enorme. Y entonces llegó la petición. Esperábamos que no usaras tu uniforme. Es tan agresivo. Y por favor, no hables de trabajo. Solo di que estás en logística del gobierno o algo así. Necesitamos que esto salga perfecto para Marcos. Ella no tenía idea de que no solo me estaba pidiendo que me hiciera pequeña. Le estaba pidiendo a un almirante de la Armada Española que mintiera sobre su servicio para impresionar a un contratista de defensa, un contratista que incidentalmente ya estaba bajo revisión de procedimiento por mi oficina. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, tienes que entender las 2 vidas que me obligaron a vivir. Para mi familia, yo era simplemente Ana, la funcionaria aburrida. Era el papel que me habían asignado, una palmadita condescendiente en la cabeza que reducía el trabajo de toda mi vida a un pasatiempo peculiar. Era más fácil para ellos de esa manera. Me mantenía en mi caja, pequeña y no amenazante, mientras todos se concentraban en la verdadera estrella del espectáculo, mi primo Marcos. Él era el que tenía el trabajo importante en finanzas en Madrid, aquel cuyos logros menores eran motivo de una celebración familiar a nivel nacional. Recuerdo la Navidad de hace 2 años. Marcos recibió un Rolex de sus padres por conseguir un ascenso en una firma de inversión de nivel medio. La familia se reunió pasando el reloj de mano en mano, maravillándose de su peso. Yo recibí una taza de café de broma. Era rosa y en letras de burbujas decía, «Super jefa». Todos se rieron y dijeron que era perfecta para mi pequeño trabajo de oficina. Solo sonreí y dije, «Gracias». No mencioné que acababa de pasar las últimas 72 horas coordinando un ejercicio de grupo de combate multinacional en el Mediterráneo. En Acción de Gracias fue la misma historia. Toda la cena se pasó diseccionando el mundo de alta presión de la cartera de acciones de Marcos. Cometí el error de intentar unirme, mencionando que estaba trabajando en una nueva estrategia marítima para el flanco sur de la OTAN. La tía Clara simplemente me palmeó la mano, con esa misma sonrisa despectiva en su rostro. Eso es lindo, querida, dijo lo suficientemente alto para que la mesa la oyera.
Como una agente de viajes para barcos. La mesa se rió. Solo tomé un sorbo de mi vino. Mi familia veía a una agente de viajes. Pero al día siguiente esa agente de viajes estaba parada en un centro de mando estéril de alta tecnología en la base naval de Rota. En esa sala, no era la Ana de la familia. Era la almirante Velasco. Me paré ante una sala de capitanes de navío, comandantes y analistas de inteligencia, con el peso de todo un océano sobre mis hombros. Escuchen, dije, mi voz cortando la tensión silenciosa. El ejercicio tridente silencioso está en marcha. Necesito convergencia total de ISR en estas coordenadas de cuadrícula para las 4. Los rostros que me devolvían la mirada eran serios. Entendían lo que estaba en juego. Estamos probando la interoperabilidad del grupo de ataque y el C5T a nivel de flota. Esto no es un simulacro. Es un mensaje. La preparación de la flota es mi responsabilidad directa. Dejé que eso colgara en el aire por un segundo. No hay margen de error. Una cara parpadeó en la pantalla de vídeo principal. Era el general Pérez, un general de 4 estrellas del Ejército del Aire que servía como mi homólogo. No era un hombre que desperdiciara palabras, y ciertamente no le importaban las tazas de superjefa. El análisis del almirante Velasco es blindado, declaró a la sala. Tienen sus órdenes. Ejecuten según lo planeado. Aquí no había tazas de broma. Solo había la misión y el respeto silencioso y profundo de personas que entendían la carga del mando. Horas más tarde, estaba en la parte trasera de mi vehículo oficial blindado. El informe finalmente había terminado. Las luces de la ciudad se desdibujaban por la ventana mientras revisaba documentos clasificados en una tableta segura. Documentos que determinaban el movimiento de miles de efectivos. Mi teléfono personal, el teléfono de la Ana familiar, vibró en el asiento a mi lado. Se sintió como una intrusión de otro mundo más pequeño y mezquino. Lo levanté. El mensaje brillaba en la oscuridad. Hola Ana, mamá te dijo lo del uniforme, ¿verdad? En serio, no te pongas rara. El papá de Claudia es un pez gordo. Leí las palabras. No te pongas rara. Pensé en los hombres y mujeres a los que acababa de dar órdenes. Los barcos moviéndose a su posición. La gravedad absoluta de lo que realmente significaba ser un pez gordo. El papá de Claudia era un contratista. Yo era el cliente. Una ira fría y familiar se instaló en mi estómago. Respiré hondo. Mi cara era una máscara de piedra. Mis dedos escribieron una palabra, recibido. Dejé el teléfono, lo puse boca abajo en el asiento y volví a la pantalla táctica de mi tableta. Durante años había mantenido la línea. Compartimentaba a Ana para la familia y al almirante Velasco para la nación. Pero su petición esta vez no era solo un insulto al pedirme que engañara a un contratista de defensa. Estaban creando una posible brecha de seguridad. Habían cruzado una línea. Así que decidí que era hora de mostrarles exactamente dónde estaba dibujada esa línea. Después de ese mensaje de texto de Marcos, la ira familiar y cansada se evaporó. Fue reemplazada por otra cosa. Una precisión fría y tranquila. Durante años había tratado de explicarles mi vida. Había tratado de compartir mi mundo, pero eran incapaces de escuchar. Solo respetaban lo que podían ver, dinero, estatus superficial y la estrecha definición de poder que entendían. Tratar de decirles que era almirante era inútil. No podían o no querían comprenderlo. Una nueva estrategia se solidificó en mi mente. Ya no se lo diría. Se lo mostraría. Y la boda, su escenario elegido, era el lugar perfecto. No me puse emocional. Me puse a trabajar. De vuelta en mi despacho, inicié sesión en la base de datos naval segura y abrí los archivos de contratistas. Escribí a Aeroespacial Jiménez. Mi tía no tenía idea de cuánta razón tenía, el señor Jiménez era de hecho un socio de defensa importante. Mientras me desplazaba por los contratos activos, un código de archivo me llamó la atención. Proyecto Neptuno. Era un contrato logístico masivo de varios años. Y lo más importante, actualmente estaba pendiente de una revisión de cumplimiento obligatoria. Una revisión sobre la que mi oficina,
y en última instancia yo, tendría la firma final. Marcos no era el único que intentaba cerrar un trato. Llamé a mi ayudante. El capitán de corbeta Ibáñez, mi mano derecha agudo y profesional, entró en mi despacho. Ibáñez, dije con los ojos todavía en la pantalla. Asistiré a un evento social este fin de semana. El señor Jiménez de Aeroespacial Jiménez estará presente. Entendió inmediatamente el subtexto. Quiero un informe completo sobre el proyecto Neptuno preparado para el viernes, y usted me acompañará al evento. Finalmente levanté la vista. Uniforme de gran etiqueta. Asistiremos en funciones de representación oficial. Una breve sonrisa de complicidad parpadeó en el rostro de Ibáñez. Había atendido las llamadas despectivas de mi familia antes. Entendido, almirante. Cuando llegó el día de la boda, seguí la petición de mi tía al pie de la letra. No usé mi uniforme. Elegí un vestido civil simple y elegante. Vi el momento en que la tía Clara me vio. La ola de alivio visible, el pequeño asentimiento de aprobación, la mirada que le das a un niño difícil que finalmente ha decidido portarse bien. Vio a Ana, la pariente inofensiva con el pasatiempo peculiar de los barcos, neutralizada de forma segura. Marcos y Claudia estaban presidiendo la sala como reyes, y yo simplemente me desvanecí en el fondo, dejándoles sentirse cómodos en su poder. Mi tía estaba tan aliviada de que hubiera escuchado. Pensó que había obedecido. No entendía. En mi mundo, la obediencia es una estrategia. La trampa estaba puesta. El cebo era yo. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayeran en ella. Estábamos de vuelta en la mesa. Claudia acababa de soltar su chiste y el pequeño círculo de amigos de la familia se reía. ¿Y qué haces? ¿Te encargas de la decoración floral de los barcos? Sentí el aguijón caliente y familiar de la humillación, la expectativa de que simplemente lo absorbería, que sería la Ana dócil y me reiría para mantener la paz. Pero esta vez era diferente. El plan estaba en marcha. Tomé una respiración lenta, dejando que el silencio colgara un poco más de la cuenta. No la miré a ella. No miré a Marcos, a quien podía sentir encogiéndose a mi lado. Miré directamente a su padre, el señor Jiménez. No dije, mi voz perfectamente nivelada, tranquila, pero cortando directamente el tintineo de las copas y la música distante. Yo los comando. La música de la pista de baile pareció desvanecerse. La risa de Claudia todavía estaba congelada en su rostro, pero sus ojos iban de mí a su padre, sintiendo que había cometido un error terrible. La reacción del señor Jiménez lo fue todo. La sangre se le fue de la cara. Su costoso tenedor cargado de salmón se detuvo. Me miró fijamente con los ojos muy abiertos, haciendo un cálculo frenético. No estaba viendo a la prima Ana, estaba viendo algo más, un fantasma en la mesa. Finalmente habló y su voz fue un retumbo bajo y serio. ¿Comandar? ¿Cómo en? Simplemente le sostuve la mirada. No necesité levantar la voz. Le di un solo asentimiento seco. Almirante Velasco. El tenedor cayó ruidosamente en su plato, salpicando salsa en el lino blanco. Fue el sonido más fuerte del mundo. El señor Jiménez se puso de pie de un salto. Era un hombre mayor y corpulento, pero se cuadró en una postura de atención rígida, casi dolorosa, tan rápido que su silla chirrió hacia atrás en el suelo pulido. La cara de Claudia era una máscara de puro horror e incomprensión. Marcos parecía haber recibido una bofetada, y la tía Clara, con su sonrisa pintada, estaba congelada, con los ojos en blanco. Almirante, tartamudeó Jiménez, con las manos rígidas a los costados. Almirante Velasco, mis disculpas. Yo no la reconocí con vestimenta civil. Finalmente me permití una pequeña y fría sonrisa. Giré la cabeza ligeramente para mirar a mi tía. No es necesario, señor Jiménez. Estaba de incógnito. Mi familia lo prefiere. La cara de la tía Clara pasó de blanca a un rojo enfermizo. Abrió la boca, pero no salió nada. Marcos solo seguía negando con la cabeza, susurrando, no, 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 como si pudiera rebobinar los últimos 30 segundos. Pero antes de que alguien en mi familia pudiera encontrar su voz, una nueva figura cortó a través de la multitud. Justo a tiempo.
El capitán de corbeta Ibáñez, inmaculado en su uniforme de gran etiqueta blanco, se movió con determinación. Llevaba un maletín oficial cerrado en su mano izquierda. Ignoró a la novia, al novio, a la pista de baile y a todos los invitados importantes de la tía Clara. Caminó directamente a nuestra mesa y se detuvo a 2 pasos detrás de mi silla. Saludó primero al señor Jiménez, como era el protocolo, y luego a mí. Almirante, dijo Ibáñez con voz nítida y formal, que se escuchó fácilmente sobre la fiesta ahora silenciada. Lamento interrumpir. Tiene una llamada segura con el Ministerio de Defensa a las 9 horas con respecto al proyecto Neptuno, y tengo la revisión preliminar que solicitó. Toda la mesa estaba en silencio. Los invitados importantes a los que la tía Clara había estado tratando de impresionar toda la noche estaban mirando, sus expresiones una mezcla de conmoción y comprensión. Sabían exactamente lo que era un almirante. Sabían lo que significaba una llamada segura con el ministerio, y todos estaban viendo al señor Jiménez, un poderoso CEO parado en posición de firmes como un colegial regañado. El señor Jiménez estaba visiblemente sudando ahora, sus ojos fijos en el maletín. Almirante, dijo con la voz tensa. ¿Proyecto Neptuno? Por supuesto. ¿Hay algún problema? Estaba preguntando como un CEO. Estaba suplicando como un contratista. Este era el momento. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi agua, dejándolo esperar. Dejé el vaso. Podría haberlo, señor Jiménez, dije, mi tono cambiando al que usaba en el centro de mando. Mi oficina tiene serias preocupaciones sobre las métricas de rendimiento y el último conjunto de entregables. Me incliné solo una fracción. Francamente, los números son inaceptables, pero estoy segura de que su equipo puede abordarlos. Si es que todavía son el contratista adecuado para el trabajo. No fue solo una revelación. Fue una ejecución procesal, profesional y directa entregada frente a todos. Marcos finalmente encontró su voz. Fue un susurro patético y roto. Ana. ¿Almirante? ¿Qué está pasando? Me volví hacia mi primo. Por primera vez en mi vida, no era la Ana de la familia. No era la pariente rara y tranquila. Yo era la que tenía todas las cartas. Marcos, dije, mi voz plana. El señor Jiménez y yo estamos discutiendo asuntos oficiales de la Armada Española. Asuntos para los que no tienes nivel de acceso. Por favor, no vuelvas a interrumpir. Luego volví mi mirada hacia Claudia. Parecía físicamente enferma. Y Claudia, un consejo profesional. Sus ojos se abrieron de par en par. Antes de burlarte del trabajito de alguien en una fiesta, deberías asegurarte de que esa persona no controle los contratos de defensa multimillonarios de tu padre. Mi tía parecía que se iba a desmayar. Claudia estaba blanca como una sábana. Mi ayudante sacó una silla para mí. El señor Jiménez se sentó con el rostro sombrío. En medio de la recepción perfecta de mi primo, acababa de comenzar una revisión naval formal. Y por primera vez en mi vida, mi familia se quedó sin palabras. La fiesta continuó, pero el universo de esa sala había cambiado fundamentalmente. La música, las risas, el sonido de las copas de champán, todo se desvaneció en un rugido sordo y distante. El capitán de corbeta Ibáñez había sacado una silla para mí, y el señor Jiménez, con el rostro pálido pero ahora intensamente concentrado, se sentó. Estábamos en una burbuja. Ibáñez abrió una carpeta cerrada y, así como así, en medio de la opulenta recepción de mi primo, comenzamos a hablar. Discutimos la interoperabilidad C5, las cadenas logísticas y las métricas de rendimiento inaceptables del proyecto Neptuno. Era una conversación técnica, fría y brutalmente precisa. Era el idioma de mi mundo real, el que mi familia nunca se había molestado en preguntar. Miré hacia arriba solo una vez. Al otro lado de la sala, los vi. Mi familia, Marcos, Claudia y la tía Clara. Estaban apiñados junto al imponente pastel de bodas de 6 pisos, una pequeña isla aislada de humillación. Los invitados importantes a los que la tía Clara había estado tan desesperada por impresionar mantenían su distancia. Lanzaban miradas discretas y curiosas a nuestra mesa, a mí, a mi ayudante con su uniforme de gala y al poderoso CEO que ahora se inclinaba, escuchando con intensidad deferente. Por primera vez en sus vidas, mi familia eran los que estaban fuera.
Eran los que no pertenecían. Mirando hacia un mundo de poder real al que no podían acceder. Después de 20 minutos de preguntas técnicas rápidas y garantías cada vez más desesperadas de Jiménez, cerré la carpeta. Ibáñez se paró en posición de descanso detrás de mí. El señor Jiménez, un hombre que había entrado en esa recepción como un titán de la industria, parecía profundamente humillado. Almirante, dijo con voz baja y sincera, todo rastro de su arrogancia anterior desaparecido. Tiene mi garantía personal. Las métricas se corregirán antes del cierre del próximo trimestre. Hizo una pausa, su mirada parpadeando hacia su hija, que miraba inexpresivamente el mantel. Y mis más profundas disculpas por mis suposiciones y las de mi hija. No sonreí. Solo le di un único asentimiento profesional. Asegúrese de hacerlo, señor Jiménez. Un año después, estaba parada en otro podio. Esto no era una boda. No había esculturas de hielo, ni charlas superficiales, ni parientes susurrando para que no fuera rara. Estaba en la base naval de Rota. El sol calentaba el asfalto y el aire era agudo con sal marina y combustible para aviones. Estaba en mi inmaculado uniforme blanco de gran etiqueta, con los galones dorados brillando. Aceptaba formalmente el mando de una nueva y prestigiosa fuerza de tarea conjunta. La primera fila no estaba llena de personas que compartían mi sangre. Estaba llena de personas que compartían mis valores. Miré y vi al general Pérez, quien me dio un asentimiento seco y orgulloso. Vi almirantes, generales y dignatarios extranjeros. Y cuando sonaron los aplausos, no fue el aplauso cortés y obligado de una función familiar. Fue el respeto agudo, unificado y atronador de miles de marineros e infantes de marina parados en perfecta formación. Pensé para mí misma, esta era mi verdadera familia. Esta era la que me había ganado. Una familia construida no sobre la sangre y la obligación, sino sobre la competencia mutua, el sacrificio compartido y el respeto absoluto. Mi nuevo despacho era amplio, con vistas al puerto y a los enormes buques que descansaban allí. Estaba tranquilo. Mi nuevo ayudante entró una tarde. Señora, dijo entregándome un sobregrueso de color crema. Esto llegó en la valija diplomática. No es oficial. Reconocí el logotipo de Aeroespacial Jiménez. Dentro había una carta formal escrita a máquina por el propio señor Jiménez. Era un agradecimiento conciso. El proyecto Neptuno había pasado su revisión posterior con gran éxito. Las nuevas métricas superaban todas las expectativas, y acreditaba mi supervisión directa y clarificadora por el cambio completo. Fue profesional y lo aprecié. Pero escondida dentro, doblada por la mitad, había una tarjeta más pequeña escrita a mano. Decía, pensé que le gustaría saberlo. Claudia ya no está con Marcos. Ahora trabaja como becaria no remunerada en una ONG. Está aprendiendo mucho. Leí esa última línea 2 veces. Está aprendiendo mucho. No fue solo una disculpa. Fue un reconocimiento, una señal de respeto máximo. Dejé la nota tranquilamente satisfecha. Unos meses después de eso, cuando se acercaban las fiestas, mi teléfono personal vibró. Era un mensaje de texto de Marcos. Miré la pantalla, una sensación extraña y distante me invadió. Todos los años de ira, el aguijón familiar de ser invisible, la vergüenza caliente, todo se había ido. Había sido reemplazado por una simple calma fría. El mensaje decía, hola, Ana, ¿vienes para Navidad? Mamá, ella. Lo entendemos ahora. Estamos orgullosos de ti. Leí las palabras, lo entendemos ahora. Estamos orgullosos de ti. Pensé en cómo hace 5 años esas palabras lo habrían sido todo. Habría llorado. Finalmente me habría sentido vista. Pero ahora, miré el texto y no sentí nada. Ni triunfo, ni ira. Cansancio. Mi valor ya no estaba en sus manos. Mi orgullo no era algo que pudieran concederme como un favor. Levanté la vista del teléfono hacia una fotografía enmarcada en mi escritorio. No era una foto familiar. Era una foto mía en el puente de un portaaviones rodeada de mi equipo de mando. Mi verdadero equipo. Toqué la pantalla, archivé el mensaje sin responder y me volví para mirar los barcos en mi puerto. Tenía trabajo que hacer.
Mi familia quería que fuera Ana, la chica callada con el pasatiempo raro. No pudieron manejar al almirante Velasco, la mujer con la autoridad. Aprendieron ese día que el rango no es solo un título. Es una responsabilidad. Y nunca volveré a dejarlo de lado para hacer que otra persona se sienta cómoda de nuevo. Confundieron mi silencio con debilidad. Pero en mi mundo el silencio significa que un plan está en marcha.